Muy buenas noches, hermanos. Le damos gracias al Señor por tener esta oportunidad nuevamente el domingo de reunirnos con nuestros hermanos a la distancia también. Les saludamos a ellos para seguir escudriñando las profecías bíblicas, ¿cierto? Es muy cierto lo que decía nuestro hermano Román. Antiguamente, la vieja escuela, como se conoce, ¿cierto?, de pastores, que muchos de ellos ya están en la presencia del Señor, siempre hacían el énfasis en nuestra patria celestial, ya nuestro peregrinaje y nuestra espera, ¿cierto?, respecto al inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las razones por qué esto desapareció en la mayoría de las iglesias es precisamente haber abandonado las profecías bíblicas. Eso es lo que se viene detectando en las últimas décadas. Hoy día, por estos lamentablemente doctores que asomaron, eruditos, empezaron a enseñar que las profecías bíblicas no eran necesarias para este tiempo, a ese nivel. Y algunos la calificaron como doctrinas o enseñanzas de segundo o tercer nivel de categoría. Y como estamos en tiempo en que la gente quiere cosas nuevas, hablar de profecías bíblicas ya pasó a ser un asunto muy, perdónenme el término, pero añejo. Ya eso es parte de igual que los himnos antiguos, todo para afuera. Hay una especie de reingeniería dentro de la iglesia, una actualización. Pero la iglesia de Cristo no necesita actualización, no puede contemporizar con la sociedad. El mensaje de Cristo, el mensaje de los apóstoles, siempre ha de ser el mismo. El problema es que los hombres, las culturas, las sociedades van cambiando, se van acomodando a los avances tecnológicos, a los intereses, pero el problema es que el hombre, y cuando digo hombre digo mujer, y parte, miembro de lo que es la llamada cristiandad, han querido actualizar el Evangelio y han incorporado cosas nuevas y obviamente olvidado las profecías bíblicas. Pero hermano, nuevamente, las profecías bíblicas son la luz en medio de las tinieblas. Es la antorcha, ¿cierto?, que nos alumbra el lugar oscuro, ¿cierto? Lo dice el apóstol Pedro con tanta precisión. Por lo tanto, una iglesia local que abandona las profecías está condenada a perderse en la oscuridad y en la noche. Y eso es lo que está pasando hoy día. Hay mucha entretención, mucha búsqueda de algarabía, ¿cierto?, de júbilo, y se juntan a bailar por ahí. Y bueno, a ellos les va a sorprender cuando Cristo venga. Y no lo digo jactanciosamente. A nosotros no nos va a sorprender por una razón muy clara. Le estamos esperando. Y eso no nos hace mejores, pero sí el Señor promete premio, galardones, coronas, para quienes cuando venga su Señor les halle haciendo así, esperando a su Señor. Que el Señor nos ponga más y más convicciones de la importancia de las profecías bíblicas. Muy bien. Bueno, como ustedes bien saben, mis amados hermanos, hemos terminado una larga serie de estudios respecto a Mateo 24. No me acuerdo, por ahí alguien me dio la fecha cuando partimos, Mateo 24. Lo terminamos ya la semana pasada. Hay muchas otras cosas que agregar, pero creo y estoy convencido de que los elementos principales para poder estudiar Mateo 24 sí fueron abordados, y quizás en un futuro, si el Señor no viene todavía, capaz que nos encontremos nuevamente estudiando Mateo 24, porque no tenemos nada nuevo que decir. Las Escrituras son suficientes para nosotros. Y vamos a entrar en Mateo 25 en particular con esta parábola de las 10 vírgenes, ¿ya? Una parábola muy importante, hermano, para comprender las cosas que vienen, y que la vamos a abordar de manera sistemática. No lo vamos a abordar en una noche, en un estudio, sino que vamos a ir versículo por versículo tratando de extraer todo lo que sea necesario, suficiente, y que el Señor nos ayude, ¿cierto? Nos encomendamos al Señor y a su Santo Espíritu. Vamos a dar lectura primero, hermano, entonces Mateo 25, Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: entonces el reino de los cielos será, ya desde ya anote eso, lo vamos a comentar, será futuro, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, dice, y versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Qué solemne advertencia. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, esta parábola que comienza en Mateo 25 trae consigo los últimos versículos del capítulo 24, que tienen que ver con un lenguaje de inminencia, ¿ya? Debemos estar preparados. Usted se preguntará de inmediato, esto lo vamos a repetir en la medida que vamos desarrollando este estudio, ¿qué significa estar preparado? ¿Cuánto se nos insinuaba? Me acuerdo, en la tarde, estuvimos hasta aquí hasta tarde, después de un rato que compartimos una comunión, ¿cierto? Y conversamos bastante. Y los que pasamos por ahí, por algunas iglesias en que se insistía que la salvación se perdía, por ejemplo, nos mortificaban diciendo, si no estamos preparados, va a venir el Señor y nos vamos a quedar aquí. ¿Se acuerda? Por lo tanto, vivíamos haciendo cosas, pero no las hacíamos por amor al Señor, sino por temor a que el Señor nos dejara aquí. Entonces nos decían, para que el Señor nos lleve, hay que estar preparado. ¿Y qué significa estar preparado a la luz de la Biblia? No a la luz de ideas religiosas. En la idea religiosa, estar preparado es vivir plenamente en santidad, ¿cierto? Sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de mancha que pueda, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, estropear las vestiduras de boda. Entonces nosotros nos esmeramos, y no está malo esmerarnos para vivir vida santa. El Señor nos manda a vivir vida santa, ¿cierto?, a apartarnos del mal. Pero ¿significará eso estar preparado? ¿Significará que nuestra santidad práctica es la que definitivamente nos va a llevar al cielo? Algunos citan por ahí el capítulo 12 de Hebreo cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, de alguna manera, la salvación no depende exclusivamente de la obra de la cruz, sino que depende ciertamente de nosotros. Y según esas enseñanzas, mucho de nuestro aporte es fundamental para ser salvo. Pero a la luz de la Biblia, estar preparado tiene un solo sinónimo: estar en Cristo. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y como dice ese texto que está en 2 Corintios, usted lo conoce muy bien, capítulo 5, verso 17 creo que es, dice la Escritura que todas las cosas viejas no tienen que ver con lo que luchamos hoy día, porque si fuera esa la interpretación, en primera persona estamos liquidados, nosotros luchamos todavía con las viejas cosas, ¿cierto? Se refiere a algo más solemne, más trascendental. Todo lo pasado es lo que vivíamos en virtud, ¿cierto?, en función de nuestra naturaleza adámica. La naturaleza adámica se entiende, ¿cierto? Veníamos con la condenación a cuestas. Estar en Cristo es una nueva creación. Y esa nueva creación nos permite, por la obra de Cristo, estar ya preparados para recibir al Señor. Aquí en la parábola de las 10 vírgenes ciertamente pone un 50-50, 10 que parecen todas verdaderas. Hoy día mismo, la otra vez hablábamos de la parábola del trigo y la cizaña. Si alguien observa un campo donde hay trigo y cizaña, uno dice, bueno, aquí hay puro trigo,
Pero vaya con el aventador que está en su mano, ¿cierto? Y el Señor limpia su era y dice, no, aquí no son todos trigos. Por ahí está la paja y por ahí está el trigo, ahí sí. De la misma forma, leía hoy día, más del 70% de los evangélicos de las iglesias allá en México son evangélicos, el 70%, hermano. Entonces ellos se jactan de eso. Evangélicos podrán ser, pero cristianos, ¿cuántos? Ese es el punto. Aquí aparece una especie de 50-50. 10 vírgenes, de las cuales 50 eran verdaderas, 50 falsas. ¿Y quiénes estaban preparadas? Las que tenían lámparas con aceite. En esa simbología, en esa tipología que lo vamos a ver más adelante, vamos a descubrir que el aceite es un tipo, es un símbolo, ¿sabe de qué? Del Espíritu Santo. Solamente los creyentes gozamos de ser lumbreras, de ser lámparas, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a ver en su oportunidad. Hay suficiente sustento bíblico para decir que la lámpara, ¿no es cierto?, tiene que ver con la palabra de Dios, y el aceite es un tipo, una figura del Espíritu Santo. De modo que 50 eran creyentes, 50%, y 50% eran falsas, pero parecían ser un grupo homogéneo. Por lo tanto, en este lenguaje judío, puramente judío, aparece este lenguaje, valga la redundancia, de bodas. En el Antiguo Testamento el Señor se refería a la esposa, a Jerusalén, ¿cierto? Te ha ataviado como novia, ¿se acuerda? Le decía el profeta Isaías, como a novia, y se habla del esposo. Incluso, me acordé, ¿cuántos han leído el libro de Oseas, el profeta Oseas? Donde se habla de una relación promiscua de Israel, ¿ya? No era fiel a su esposo. Y todo eso quedó graficado en la vida de Oseas, una cosa muy dramática. El que no logra entender qué quería transmitir el Señor se va a escandalizar al leer el profeta Oseas. Porque el Señor lo manda a casarse con una mujer prostituta, ¿no es cierto?, promiscua. Por lo tanto, está hablando de un pueblo que se prostituía y abandonaba su fidelidad a su esposo. Por lo tanto, este lenguaje está muy vívido en la cultura, en la historia de Israel. Y aparece el lenguaje de bodas, aparece el esposo, que lo acabamos de leer, aparecen las vírgenes, que en otras palabras son como damas de honor, que le llamaban, aquellas que acompañaban a los novios. Por ejemplo, se preocupaban de asistir a la novia, lo que le faltaba al novio, y acompañarlos cuando esto ya se efectuaba, se consumaba. Y tenían que hacer una procesión en medio de las calles oscuras. Ellas iban con lámparas alumbrando las calles para festejar esta gran boda entre el esposo y la esposa. De modo que tenemos el lenguaje de bodas, las vírgenes, por supuesto, la espera inminente, de la inminente venida del esposo. Tenemos el esposo mismo, pero yo llamo a esta gran ausente, ¿cierto? Hay una gran ausente ahí en esta parábola. ¿Quién es la gran ausente en esta parábola, mis hermanos? La esposa, la iglesia. Ya vamos a leer todos esos pasajes. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Eso lo revela décadas más tarde nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que hasta este entonces, Mateo 24, Israel total, Mateo 25, Israel. Hasta ese entonces, la iglesia era un misterio que no estaba revelado. Por lo tanto, años después el apóstol Pablo recibe la gracia de Dios a tal punto de decirnos que la esposa era la iglesia. De modo que nosotros, que siendo parte de la iglesia de Cristo, somos parte de la esposa de Cristo. Y todo este lenguaje de la parábola de las 10 vírgenes apunta precisamente a una idea escatológica. ¿Qué significa escatológica? Los eventos del futuro, los eventos del porvenir. Por eso que vamos a comentar un poco de eso, porque dentro de todas las parábolas, esta parábola que es la única que dice, y el reino de los cielos será, no es.
sino que será semejante a. Pero lo vamos a ver en su oportunidad. Yo lo que quiero comentar en un inicio es como una introducción. Primero, resolver esta pregunta que podría estar en nosotros. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Bueno, nosotros podríamos definirla básicamente como una narración literaria en donde se presenta una verdad, una declaración en medio de figuras comparativas. Eso es una parábola. Es decir, una persona está diciendo algo entre figuras, entre sombras, parecido a una metáfora, parecido a una especie de comparación para poder entregar un mensaje que va de alguna manera simbólico, obviamente, pero no sé, a mí me queda muy claro con este término, de alguna manera un mensaje codificado, hermano. Un mensaje encriptado. No sé si usted conoce ese término encriptado. Es decir, codificado es porque necesita ser decodificado. Y me voy a atrever, ya vamos a ir a los textos, a decir los únicos, hermanos, que podemos decodificar este mensaje son los que tenemos, por gracia, por supuesto, el Espíritu Santo. Es muy interesante esto, hermano, porque el término encriptación que usted ha escuchado por ahí, que se usa en telecomunicaciones, en informática, para un informático hablar de encriptación inmediatamente lo asimila. Es cuando ellos impiden que, y graba esta palabra, intrusos, así le llaman, incluso los sistemas arrojan, intruso en el sistema, porque ha querido decodificar un mensaje que está encriptado, está oculto. Entonces, las parábolas de alguna manera limitan el ingreso de intrusos. Lo voy a decir en términos informáticos. ¿Por qué digo esto? El Señor es muy dramático en esto. Hay una parte que la vamos a leer más adelante cuando ya se iban a iniciar las bodas, todo, pero Él detecta que habían personajes que no tenían traje de bodas. ¿Y quiénes son estos? Él les dice a las vírgenes insensatas, no sé quiénes son intrusos, se metieron donde no debían. Qué tremendo, hermano, ¿eh? Pero yo quiero que veamos esto por la Escritura. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, un pasaje pero realmente sorprendente. Yo a veces que lo leo, me quedo detenido ahí y de repente me dicen que tengo que avanzar, porque este pasaje realmente es para meditarlo. Dice Mateo capítulo 11, verso 25. Vamos a dar lectura aquí a 3 versículos, ¿ya? Mateo capítulo 11, versículo 25. ¿Sí? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Note aquí lo que dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y esta frase es tremenda, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Detengámonos ahí en el versículo 25. Hay mucho que comentar. Esta alabanza, esta doxología de Cristo apunta a que agradece al Padre que escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y esa palabra esconderse ahí, ese verbo que está ahí, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, es precisamente en el griego la palabra cripto, de donde viene la palabra que les citaba adelante, encriptación. Es decir, es un mensaje codificado. Por ahí me acuerdo de un libro que conservo del hermano John MacArthur, que murió el año pasado, murió, ¿no? Falleció. Sí, ¿eh? Él escribió un libro que se llama Difícil de creer. El Evangelio es difícil de creer. Y los únicos que lo creen no son los mejores, no son los más capaces, sino los que el Señor ha querido, ¿cierto?, que seamos objeto de su gracia para abrirnos el entendimiento. Imagínense un evangelio que nos dice que nosotros somos una miseria humana sin Cristo. ¿Quién va a aceptar ese evangelio?
¿Quién va a aceptar ese evangelio que nuestra gloria es humillarnos delante del Señor? ¿Quién va a aceptar un evangelio que nos dice que no es por obra, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer? Un evangelio que nos pone en nuestro lugar. Un evangelio que nos recuerda que somos no más que polvo de la tierra. Y entre otras cosas más. Entonces el hermano hacía énfasis. Este es un evangelio difícil de creer. Porque es un lenguaje que solamente lo entendemos cuando el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Nunca olvidemos que el Espíritu Santo viene y nos convence, nos persuade de algo que al hombre no le interesa ser persuadido. Nos convence y nos persuade de qué, hermanos, hermanas. De pecado, de justicia y de juicio. No olvidemos que esta encriptación tiene consigo eso. Un mensaje que te dice, tu vida no vale nada sin mí. Sin Cristo, como cantamos, no tengo nada. Es como vivir a la deriva, como un barco sin timón. Entonces, el Señor alaba a su Padre porque estas cosas, estos misterios del reino de Dios, los escondió ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos. Ahí ponga a todos los ciertos científicos. No quiere decir que por ser científico una persona no va a ser creyente. El Señor puede llamar científico, puede llamar un rico, puede llamar a alguien que está totalmente sumido en el pecado. No, Él no hace acepción de persona. Pero todos aquellos sabios y entendidos que empuñan su mano contra el Creador, ellos están privados de la luz del Evangelio. Le damos gracias al Señor, hermano, que no estamos en ese grupo. La semana pasada leíamos qué escogió Dios. Lo necio del mundo, lo despreciable, lo que no es, para deshacer lo que es. Por ahí en la radio está pasando una noticia que la prepara nuestro hermano Alejandro. Sí que está viendo, tenemos que actualizarla ya, para que manden la noticia nueva. Y pone la noticia de Elon Musk, ¿cierto? Comillas, exitoso empresario, transpira dinero, ¿no? Y uno diría, chuta, yo tuviera un porcentaje de lo que tiene este hombre. No, no anhelemos nada de lo que tiene ese hombre, porque él, en cuanto a salvación, está perdido. Nosotros somos realmente ricos o hemos sido enriquecidos con el Evangelio. Entonces esa noticia hace mención a sus descubrimientos, a su inversión en la investigación, esa empresa Neuralink, en donde él llamó todos esos milagros como milagros al nivel de Jesús. Ellos juegan a ser Dios. Ellos empuñan la mano en contra del Creador. Para ellos el Evangelio es un mensaje encriptado, no lo pueden entender, no lo pueden decodificar. No sé si se entiende. Y el Señor dice, estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos. Pero, dice, las revelaste a los niños. Uno se pregunta en base a este texto, ¿quiénes son los niños? ¿Qué característica tiene un niño? Nosotros mismos hoy día, en la mañana, hacemos una reunión especialmente para también instruir a nuestros niños. Los niños son dependientes. Los niños son, ¿qué más? Inocentes. Los niños son torpes, requieren una guía. Bueno, la Escritura dice que nosotros, si no nos hacemos como uno de ellos, no podemos ver el reino de Dios. Y eso es lo que precisamente hace el Evangelio. Nos declara inocentes, pero paralelamente nos declara absolutamente dependientes del Señor. Dependemos no un 99%, un 100% del Señor. No podemos hacer nada sin Él. Por eso también nos califica como ovejas, por hermano. La oveja es torpe. La oveja no tiene capacidad de autodefensa. Y bien adjudicado que tenemos esa comparativa, ¿cierto?, de ovejas. Dependemos de nuestro pastor, amados hermanos. Y Él nos constituyó niños. Y dice en el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. El agrado del Padre fue cuando nos llamó a sus caminos, sacudirnos de toda mundanalidad a tal punto de decir, yo sin Cristo no puedo hacer absolutamente nada.
Es como siempre decimos, yo no puedo, fuera de Cristo, como dice el propio Señor, a eso me refiero, Juan 15 lo dice, sin mí o lejos de mí, nada podéis hacer. Incompetencia absoluta. Pero, por otro lado, nos gozamos, hermanos, de ser considerados incompetentes, dependientes, torpes, porque lo que nos espera es vida eterna, amados hermanos. Y aquí quiero terminar este punto. En el versículo 27 dice que no basta con que uno busque por ahí, no. Aquí consiste, depende del Señor que nos quiera revelar todo esto. El versículo 27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera. Esa palabra, ese verbo, lo quiera, es soberanía, lo quiera revelar. Gloria a Dios por eso, porque un día no quiso revelar a nosotros, hermano. Y por eso también oramos al soberano con toda reverencia, que también se quiera revelar a quienes amamos y que todavía están dando la espalda al Señor. Muy bien, yo quiero que avancemos un poquito, hermano, con esta idea que quiero preliminar, una introducción a la parábola, entender este lenguaje codificado, y nos encontramos, por ejemplo, con el capítulo 13, si da vuelta la hoja, comprendiendo de que la parábola significa un mensaje codificado, que debemos de codificarlo con la asistencia del Espíritu Santo. El capítulo 13 tiene consigo varias parábolas. La primera es la del sembrador. Y en medio de esa parábola, antes que él la explique, leemos en el versículo 10, por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Note cómo responde el Señor. ¿Qué es lo que dice? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, esta separación es tremenda, mas a ellos no les es dado. Deténgase allí, hermano. No quiero abordar mucho tiempo ahí, invertir mucho tiempo, pero no hay algo más maravilloso, hermano, que Él nos haya apartado para salvación. Nosotros éramos del grupo de ellos. Éramos por naturaleza un olivo silvestre que crecía por inercia, como se dice, por la naturaleza. Pero a Él le plació, siendo ramas de olivo silvestre, sacarnos de allí e injertarnos en el olivo de cultivo, en Cristo. Eso es una acción soberana. Entonces sus discípulos hacen una pregunta muy lógica, que nosotros también se la hubiésemos hecho y quizás la hacemos hoy día mismo. ¿Por qué el Señor usó parábolas? Y Él responde de una manera categórica, porque a vosotros les estoy hablando. Porque ellos no van a entender. Entonces es un privilegio, un tremendo privilegio que tenemos, conocer los misterios del reino, pero que solemne, mas a ellos no les es dado. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los dos ladrones que murieron, uno a la izquierda, otro a la derecha, con el Señor, por qué los dos no creyeron? ¿Por qué solamente creyó uno? ¿Se ha preguntado? La misma pregunta podríamos hacer, ¿por qué todas esas mujeres, hermanos, que se reunieron a escuchar a Pablo, cuando llega ahí a la región de Filipos, y había una mujer, solamente una mujer, vendedora de púrpura, llamada Lidia, ¿cierto? Hechos 16, 14. Dice que el Señor le abrió el corazón a ella. Yo me pregunto, ¿por qué no se lo abrió a todas? Decisión soberana. Entonces, hermano, ellos le preguntaron y él les responde. No vamos a seguir leyendo acá, pero salte al versículo 16 y 17. Mire lo que dice. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Verso 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántos del Antiguo Testamento murieron sin haber recibido lo prometido? Estos discípulos vieron al Mesías cara a cara. Tremendo privilegio, ¿eh? Y resulta que muchos murieron saludándolo de lejos por la fe.
Algún día veré a mi Redentor. El mismo Job que siempre nos acordamos, yo sé que mi Redentor vive. Y el Señor nos llama bienaventurados por tener la capacidad de ver y oír el mensaje de Cristo. Es decir, se nos abrió la vista espiritual. El mismo Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una revelación plena de quién es el Señor. Ya yo no voy a hablar más, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Se acuerda? Lo decía Job. De la misma forma nosotros fuimos persuadidos a tal punto de decir, tú eres el soberano. Y nosotros súbditos del rey. No nos podemos poner a la par. Hoy día escuchamos estos predicadores con una soberbia y un narcisismo que les gusta. Yo no sé, el creyente entre menos se vea mejor, pero a ellos les gusta exhibirse. Y hablan solamente de grandeza y de prosperidad y llegan a decir, tú le tienes que exigir al Señor, reclámale, decrétale. ¿Qué es eso? Son hombres que no han entendido el Evangelio. ¿Y por qué lo digo? No para jactarnos de que nosotros somos mejores. Es para darle gracias al Señor que nos sacó de allí, hermanos. Si usted observa ahí mismo en capítulo 13, en el versículo 34 y 35 de Mateo 13, después que menciona las parábolas que en algún momento estudiamos, ¿se acuerda? El trigo, la cizaña, la mostaza, la levadura, etcétera, nos encontramos con el versículo 34 y 35, que dice así, Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Este es el Salmo 78, 2, eso está escrito en el Salmo 78, 2. Declararé cosas que dice, encriptadas, escondidas desde la fundación del mundo. Esto no es menor, mis amados hermanos. La iglesia era en sí misma, voy a decirlo así mejor, un misterio escondido. Ningún profeta entendió que había un pueblo que se llamaba la iglesia. Este es un tema no menor porque resulta que la iglesia, así como vino, así se irá. Nadie la vio venir y nadie la verá partir. Y como vemos, hermanos, los profetas de antaño, ellos miraban en una sola perspectiva todas las cosas. ¿Se acuerda que lo estuvimos hablando? Cuando fue el jueves pasado, terminábamos en la parte de Hebreo lo que era el juicio de Dios. Pero anteriormente estuvimos hablando de las resurrecciones, ¿se acuerda? Entonces, aquellos que no ven la iglesia o no logran ver la iglesia, este misterio escondido, veían solamente en una perspectiva todas las cosas. Una sola venida, un solo juicio, una sola resurrección. Pero aparece este pueblo que era un misterio, que es la iglesia, y como por ahí lo vi hace muchos años en una ilustración en un libro, aparecía un profeta en la cima de un monte, mirando, observando en una sola perspectiva, pero este profeta veía solamente las cimas de todos los montes para adelante, en una sola perspectiva y dirección, pero no lograba contemplar los valles. Ahí precisamente está la iglesia. Algunos lo llaman el paréntesis. A los teólogos reformados les carga eso, se molestan. ¿Cómo crees en algo tan absurdo como ese paréntesis que la Biblia no lo enseña? Ojo con eso. Hay un gran paréntesis, no me quiero apasionar, pero hay un gran paréntesis que aparece en los primeros versículos del capítulo 61 de Isaías, en donde se presenta la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la iglesia era un misterio. Y el Señor comienza a hablar en parábolas y solamente los creyentes comienzan a desencriptar este enigma, por decir así, este misterio de salvación. Por eso que los judíos no podían entender. Ahora hay un pasaje ahí, antes de terminar, me llama mucho la atención, Mateo 13, cuando en el versículo 51, después que le enseñó todo esto, el Señor es muy especial, hermano, cuando uno empieza a indagar. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor.
Entonces leía un comentario de un hermano muy fiel, un comentarista que dice, hay incluso una especie de celo. Si a nosotros, ¿cuánto nos cuesta entender todo esto? Y ellos dijeron así livianamente, sí, lo entendemos. Bueno, nosotros sabemos que ellos no entendían nada. No entendían absolutamente nada. Y el Señor no fue sorprendido con esa respuesta porque Él es omnisciente, Él sabía las cosas. Por eso que nos encontramos, no quiero que vayamos para allá, pero nos encontramos, por ejemplo, con Lucas 24, cuando dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En otras palabras, si el Señor no nos abre el entendimiento, usted puede tener todas las enciclopedias había y por haber y no va a entender el Evangelio. No sé si se logró entender. Y el Señor le dice en el versículo 52, por eso todo escriba docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Los que logran entender entre el antiguo pacto, todo lo que es para nosotros el Antiguo Testamento y las cosas nuevas en Cristo. ¿Saben, hermano? No quiero ser presumido, pero el Señor nos ha ilustrado a tal punto de entender las Escrituras. Entender todo este propósito de Dios que en lo temporal se proyecta desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso que no nos movemos ni un grado, ni a izquierda ni a derecha, hermano, en lo que hemos aprendido directamente de las Escrituras. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, y vamos a volver en los últimos minutos a Mateo 25. Ya entendiendo que la parábola es una narración literaria, una figura comparativa, lo primero que leemos en Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahí no sé cuánto vamos a estar detenidos. Lo primero que quiero señalar, el reino de los cielos, note el verbo ser, ¿en qué está conjugado? En futuro. Será. Si usted observa las parábolas, no vamos allá porque el tiempo ya se nos fue. Las parábolas que hemos estudiado en otra oportunidad, el trigo y la cizaña, dice el reino de los cielos es semejante. La semilla de mostaza, el reino de los cielos es semejante a. La parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, etc. Pero esta parábola dice el reino de los cielos será. Porque la manifestación del reino de los cielos comienza con la primera venida de Cristo. ¿Qué dijo el Señor cuando él, después que fue bautizado y después que fue llevado por el Espíritu al desierto? ¿Se acuerda? Después que él fue bautizado, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Tenía que cumplir aquello, como el segundo Adán que dice Pablo, ¿cierto? Se le revela a él, tenía que ir al desierto a ser tentado, a la soledad con Dios. Y Satanás le tienta por 3 veces. Una vez que eso ocurre, Cristo comienza a predicar. ¿Y la primera palabra cuál fue? ¿Cuál es la primera predicación de Cristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa primera venida da inicio a este desarrollo de lo que se conoce, ¿no es cierto?, como el reino de los cielos. Ahora el reino está presente, pero un día cuando vuelva va a establecer su reino literal aquí en el planeta, aquí en la tierra. Pero ¿qué quiero señalar, hermano? Que desde la primera venida de Cristo esto se va proyectando hacia adelante. Y esta parábola es precisamente una parábola escatológica, está hablando previo a la venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo, no al arrebatamiento, sino que a la segunda venida de Cristo. Por eso que usa el verbo en futuro, que es una idea de escatología. La escatología, como usted bien sabe, es una palabra que está compuesta, escato y logos, que significa un tratado de las cosas futuras. Cuando hablamos, por ejemplo, a través de la resurrección, eso es escatología, ¿cierto? Cuando hablamos del juicio eterno, eso es escatología. Aunque dicen algunos, la escatología no tiene importancia, no sé, es como mutilar el Evangelio. El Evangelio no es solamente
perdón de pecado y justificación, sino que también es glorificación. Y eso es escatología en sí, para aquellos que dicen que la escatología no es importante. Se me fue el tiempo, pero quiero dejar anunciado lo siguiente, hermano. El reino de Dios, ustedes saben que ha tenido muchas interpretaciones. Algunos dicen que el reino de Dios está establecido ya en este mundo con una presencia espiritual del rey. No es lo que enseña la Biblia. El reino de Dios siempre ha existido. El reino de Dios es la idea, ¿no es cierto?, de este conjunto, por decir así, que encierra todo lo que se llama, ¿cierto?, soberanía de Dios. Nunca Él ha perdido el control del planeta. Actualmente, en el plano temporal, el reino le ha sido entregado ¿a quién? A Satanás. Todo el mundo está bajo el maligno. El propio Satanás le dijo al Señor, cuando le mostró todos los reinos y los dominios del mundo, ¿se acuerda? Lo llevó a un monte muy alto, en la tentación, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor no le corrige, sino que el Señor en su soberanía permitió que Satanás, desde la caída del hombre en Génesis capítulo 3 en adelante, el control de este mundo lo tuviera Satanás. Pero un día el Señor viene a restaurar y a recuperar la tierra y ese reino cuando Él venga a establecer este reino justo. De lo cual estaremos hablando, Dios mediante, la próxima semana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por